el Evangelio de esta semana, se nos narra un corto pedazo de la crucifixión de nuestro Señor y el episodio del buen ladrón. Y nos hacemos la pregunta, ¿realmente tenemos temor de Dios? El Evangelio de este fin de semana está tomado de San Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 43, y dice: El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes burlándose decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba, diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Les habla su amigo Luis Román. Y el Evangelio de este fin de semana me parece excelente porque el temor de Dios es una de las cosas que se ha perdido dentro del grupo, ¿verdad? Del movimiento cristiano, de todos los cristianos del mundo. Pero yo que soy católico, pues vamos a hablar de la Iglesia Católica. Y dentro de la Iglesia Católica se ha ido perdiendo esto del temor de Dios. Este lenguaje donde siempre se habla del amor y que Cristo es misericordia y que Dios es amor. Todo muy cierto, Dios es amor y lo dice la palabra de Dios. Pero este título, esta cosa que debemos tener, digo cosa, pero mejor dicho sentimiento o actitud que debemos tener hacia Dios, temor de Dios, está siendo un poco, no tiene popularidad. Para muchas personas es como contrario a lo que estamos diciendo. E inclusive hay movimientos dentro de la iglesia que quieren cambiar ese término, temor de Dios, por respeto, por alguna otra palabra, que ya eso perdería el fin. Y hablando brevemente del temor de Dios, el temor de Dios no es temerle a Dios, no es tenerle miedo a Dios. No se trata de eso para nada. Y el temor de Dios es algo que tenemos los cristianos confirmados, los cristianos que tenemos los dones del Espíritu Santo. O sea que el temor de Dios no es para los malos. Y eso lo podemos ver aquí en la lectura. Vemos a Jesucristo crucificado y como siempre nos los narran y como vemos en las pinturas, tenemos un ladrón al lado izquierdo y otro al lado derecho. Y uno está retando al Señor. Esta persona no le tiene miedo a Dios y temor, ¿verdad? No le tiene respeto. Y empieza a decirle: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y tenemos al otro que le dice: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Le dice al otro ladrón. Y le pide al Señor que se acuerde de Él cuando cuando llegue al paraíso. O sea que quien tiene temor aquí de Dios es el bueno. El ladrón bueno, como le llamamos. Seguía siendo ladrón, ¿verdad? Pero fue quien reconoció en la persona de Cristo a Dios y se dio cuenta que a través de él era como único podía entrar al cielo. Y por eso le hace esa petición. Además de esto, defiende a Jesús delante de sus enemigos, lo cual tú y yo estamos llamados a hacer. En lo que hemos hecho aquí en el canal, sea con quien sea, sacerdote, obispo, el papa se ofende a Cristo, el protestante, el ateo, el familiar, el hermano, el compañero, cualquiera que se meta con nuestro Señor, tú y yo como cristianos tenemos el llamado de defender a Cristo. Y defender a Cristo no es solo defenderlo de insultos, defenderlo del maltrato en la liturgia, del maltrato eucarístico, de la forma en que ese mal trata al Señor en el santo sacramento del altar, de las misas mal celebradas, de las confesiones mal escuchadas, del sacerdote que no vive una vida sacramental, del laico que es hipócrita, del adúltero, de las personas que no les interesa realmente cambiar y viven su fe solo por costumbre. De eso se trata de defender al Señor. Tú y yo defendemos al Señor también siendo coherentes y viviendo nuestras vidas bien, cada día siendo mejor papá, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hermano, mejor jefe, mejor empleado, mejor negociante, mejor dueño del negocio, mejor mercader, mejor de todo lo que hagamos siendo y practicando lo que Cristo nos enseñó y lo que las Sagradas Escrituras nos muestran. De esa manera defendemos al Señor. Y eso es exactamente lo que hace el ladrón bueno. El ladrón bueno primero le dice al ladrón malo que se calle la boca, que deje de estar diciendo eso, que no tiene temor de Dios. Y además de eso, él
asume esa posición y se da cuenta de que el Señor necesita ser reconocido delante de todos. Y qué mejor manera que dar testimonio de fe. Una palabra como esta o una acción como esta habla más que un discurso elocuente bien dado. Yo puedo pararme, y ese ladrón podía pararse ahí y empezar, bueno, no se puede parar, está crucificado, pero desde la cruz podía tratar de explicar las escrituras y mostrar que Cristo era el Mesías, y posiblemente nadie le iba a hacer caso. Pero su actitud hacia Jesucristo, al decirle, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso, da testimonio de lo que él comenzó a creer en ese momento, da testimonio de su arrepentimiento y cambio, y da testimonio de dónde él tiene su fe puesta. De eso es que da testimonio. Solo una frase como esa, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, que ojalá podamos decir esa frase siempre. Señor, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. Señor, acuérdate de mí porque yo quiero estar contigo en ese lugar, en esa casa común que de verdad el Señor nos prometió. Y el temor de Dios que tiene este hombre es ese don del Espíritu Santo que tenemos tú y yo. Es ese don que reconoce a Dios como lo que es, como Dios. Hoy en día, como decía al principio, se nos habla de un Dios que es amor, un Dios que es misericordia, Dios mi amigo, como decimos en Puerto Rico, Dios mi pana, que siempre anda conmigo. Y nos olvidamos que Dios es Dios. Usted y yo podemos tener una amistad. Podemos darnos una cerveza, podemos comer juntos, podemos hablar y hacer chistes. Y posiblemente como somos amigos, vamos a estar de acuerdo en casi todo, ¿verdad? Lo que nos decimos. Y si hay algún desacuerdo, siempre pues o cedemos o paramos o dejamos de hacer lo que estamos diciendo. Cada cual reconoce lo que el otro piensa, ¿verdad? Porque somos amigos. En el caso de Dios, Dios es nuestro mejor amigo. Jesucristo es nuestro mejor amigo, ¿verdad? Jesucristo es el amigo que nunca falla. Pero cuando hay un desacuerdo, cuando nuestro Señor nos exige algo, o cuando sabemos que tú y yo estamos haciendo lo que no le agrada al Señor, aquí ya no hay esa misma amistad que tengo yo con mi amiguita o con mi amigo. Él es Dios. Y al final de cuentas, yo tengo que hacer lo que Él me diga. O sea que es una amistad, pero a la misma vez yo tengo que reconocer que es una amistad con el Rey de Reyes, con el Alfa y el Omega, con el Creador de todas las cosas. Y eso no es cualquier cosa, es Dios. Es Dios. Y si yo puedo acercarme a Él es porque Él ha tenido la misericordia, Él ha tenido la compasión, Él ha tenido la voluntad de hacerse hombre y darnos los canales y las maneras de poderme comunicar con Él. No porque yo tengo el derecho, no porque yo puedo, sino porque así Él lo quiso. Por eso es que puedo acercarme a donde Él. Por eso es que puedo decirle a Dios Padre. No porque yo nací hijo y nací criatura de Dios, entonces puedo decirle Padre a Dios. No, yo le puedo decir Padre a Dios porque soy bautizado, porque he sido confirmado, porque pertenezco al cuerpo de Cristo y Cristo es hijo de Dios y por ende al yo ser hermano de Cristo, puedo ser hijo de Dios también. Entonces puedo decirle Padre a mi Dios que está en el cielo. Pero sin olvidar que eres Dios. Y eso es el temor de Dios. El temor de Dios es reconocer que su autoridad está por encima de la mía. El temor de Dios es reconocer su poder, su gloria. Es reconocer que yo sin Él no puedo, pero Él sin mí sí puede. Él no me necesita. Aquel que me creó, ¿verdad? Sin mi ayuda, sin mi voluntad, no me puede salvar si yo no me lo propongo. Eso sí el Señor no lo da. Pero el Señor realmente no me necesita. Entonces yo tengo que mostrarle ese respeto a Él. Tengo que tener en cuenta eso. Y eso es el temor de Dios. El temor de Dios es un don de Dios. Y es un don que tú y yo estamos llamados a pedir. Porque si usted no tiene el temor de Dios, usted no va a defender a Dios cuando sea necesario. Usted no se va a dar cuenta si usted está abusando de Dios. Usted no se va a dar cuenta de su infidelidad. Usted no se va a dar cuenta qué cosas malas están pasando en su casa, en su familia, con los conocidos, en su parroquia, porque usted no le tiene temor a Dios. Porque pensamos que Dios es, pues ese, Él entiende, Él sabe lo que yo tengo en el corazón. Y esa no es la manera correcta de ver a Dios. Si así hubiese sido, entonces el ladrón, no hubiese tenido que decirle al Señor, acuérdate de mí cuando llegue al paraíso. No hubiese habido necesidad. Y yo quiero compartirles unas palabras aquí de San Juan Crisóstomo, que dice lo siguiente: el paraíso cerrado durante miles de años ha sido abierto por la cruz hoy, porque hoy Dios ha introducido en el paraíso al buen ladrón. Se realizan dos milagros. Abre el paraíso para que entre un ladrón. Hoy Dios nos ha devuelto a nuestra vieja patria.
Hoy nos ha reunido en la ciudad de nuestro origen. Hoy ha abierto su casa a la humanidad entera. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fueron las palabras del Señor. ¿Qué dices, Señor, aquí? ¿Estás crucificado, clavado y prometes el paraíso? Sí, para que aprendas cuál es mi poder en la cruz. Porque no fue resucitando a un muerto, dominando la tempestad del mar, echando demonios, sino crucificado, clavado, cubierto de salivazos e insultos, burlado y ultrajado, que ha podido cambiar la situación espiritual del ladrón para que veas los dos aspectos de su poder. Hizo estremecer a toda la creación, hendió las rocas y atrajo hacia sí al ladrón, más duro que una piedra. Seguro que ningún rey no permitirá nunca que un ladrón u otro malhechor se siente con él a la hora de la solemne entrada en una ciudad, pero Cristo lo ha hecho. Cuando entra en su santa morada, lleva consigo al ladrón. Actuando así no menosprecia el paraíso, no lo deshonra por la presencia de un ladrón. Bien al contrario, honra el paraíso porque es una gloria para el paraíso tener un amo que pueda convertir a un ladrón en un ser digno de gustar sus delicias. Lo mismo cuando conduce al reino de los cielos a los publicanos y prostitutas. No es un desprecio sino un honor, ya que muestra que el amo del reino de los cielos es poderoso como para ser digno de tales dones y honores a los publicanos y prostitutas. ¡Wow! Hermosas palabras de San Juan Crisóstomo. No nos olvidemos de eso. Debemos cooperar con el plan de Dios, porque para Dios nada es imposible. Cualquier cosa que nosotros hayamos hecho mal, cualquier cosa que pensemos que nos impide poder alcanzar la santidad, no es nada. Lo único que debemos reconocer es a Dios como nuestro Salvador, reconocer a Cristo como nuestro Redentor y saber que en sus manos está la entrada para poder llegar al paraíso. De eso se trata el temor de Dios. De eso se trata el respeto que queremos tener hacia Él. De eso se trata la humildad que debemos tener nosotros de servidores. De no pensar que somos iguales a Él. Él es Dios. Él es Dios. Pero Él quiere y me trata como su hijo. Y me ama como su hijo. Entonces yo debo actuar como tal. Bueno, los invito a que visiten nuestra página web conoceamevivetufe.com, que se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube y que nos sigan también en Facebook, Instagram y Twitter. Además de eso, también estamos en las aplicaciones de audio, de podcast, si desean mejor escucharnos. Y nada, déjenle saber a otras personas que existimos, compartan el video y nada, sigamos orando el Santo Rosario, rezando el Santo Rosario todos los días por la Santa Iglesia, por toda la situación con Francisco y con todo lo que está sucediendo en la Iglesia y por el mundo entero. De verdad que el mundo está al revés, y eso lo sabemos usted y yo, está completamente al revés. Lo que era malo ahora es bueno y lo que era bueno era malo. No hay temor de Dios para nada, ni para nadie. Así que debemos orar mucho por todas las almas que se están perdiendo, para que si es la voluntad del Señor, logren ver la luz de Cristo y sigan esa luz, para que así puedan entrar también en el paraíso. Bueno, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.